Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien por ahí, todos y todas. Hola, Chulis. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y vos? Esperemos que hoy sí se pueda hacer el live sin ningún Ah, problema. por favor, Pedimos por disculpas favor. la semana pasada, todo lo que pasó, todo lo que se nos contrapeó, pero ya lo tendremos nuevamente reprogramado para septiembre. Nos pidió que para septiembre. Ay, sí, porque la verdad que nos quedamos con las ganas de verlas a Durni con nosotros, así que bueno. Bienvenidas, hola Lau, bienvenido Tommy. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy tenemos un súper programa. Carmen, cuéntanos, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Vamos a tener a Aníbal y nos va a hablar del árbol genealógico, esta parte que todos queremos saber. Sobre nuestro pasado, digo, sabemos que hay muchas cosas que nosotros tenemos que sanar ahorita, pero también hay muchas cosas que traemos atrás y aún no lo sabemos. Y aquí anda Aníbal, hola. ¡Ah, bienvenido! Sí se pudo unir. No sé qué me ha pasado con Instagram el otro día, pero hoy ya estamos todos aquí. Eh, Se pudo, lo logramos. A ver si No te escuchamos. no hacemos, ahorita ¿Ahí? sí ¿Te vamos. parece? ¡Ay, buenísimo! Fantástico. Tienes una luz acá arriba, que no sé si es que vienes a iluminarnos o qué, pero es como un sol. Está ¿Cómo bendiciendo estás? este encuentro. Muy Sí, contento, sí. Me siento feliz de poder participar en este encuentro y en este proyecto que ustedes tienen, que me parece hermoso, esta contribución que están haciendo. oh, Ah, gracias. no, Nosotros felices porque, bueno, primero porque quisiste, bueno, estar con nosotras, compartir todo tu conocimiento, sabemos que das talleres, que estás dando formaciones vinculadas a esto, a la psicomagia, bueno, a varias temáticas, y el árbol genealógico es un tema. Sin duda, sin duda. Bueno, ustedes bueno, yo yo soy medio investigador, ¿ya? Entonces investigo bien todas las cosas que han estado haciendo, entonces yo me pasé por todo esta cantidad de contenido que ustedes tienen, así que primero felicitarlas por ello, y me interesa darle continuidad a lo que ya han abordado, es decir, aquí el árbol genealógico tampoco es un tema nuevo, porque yo veo que lo han ido trabajando, pero sí traigo una propuesta que es desde el enfoque que me gustaría contribuir, ¿ya? Eh, pero ya yo siento que ya partimos de que hay una influencia que tiene el árbol genealógico en nosotros, nosotras, y si somos capaces de descubrirla, vamos a poder sacarle más provecho a lo que queramos que sea nuestra vida. Ay, claro que sí. Además porque, bueno, hay mucha información en internet, se consigue, ¿no? Uno puede investigar si le interesa la temática, pero generalmente siempre tocamos los temas del árbol genealógico como, bueno, ay, el karma, y bueno, yo qué tengo que ver con los ancestros, ¿no? Como también hay cosas positivas que también podemos sacar del árbol. Bueno, o sea, como que ilústranos con respecto al tema y desde la orientación que vos querías abordarlo. Ya, encantado. Bueno, como decía, me da mucho placer contar esto. A ver, todos tenemos un camino, una experiencia, y esa experiencia está marcada por la influencia de nuestro árbol genealógico, ¿ok? Eso como primer punto de partida. A mí me pasó que llegué al árbol genealógico por lo mismo, por mi herencia. ¿En qué sentido? En que yo tenía el mismo nombre de mi padre y de mi abuelo, y miraba la historia de ellos y decía, miren, mi padre, mi abuelo, eh, como ejemplo de vida, yo quiero diferenciarme, ¿ya? Entonces se me presentaba un obstáculo, y ese obstáculo estaba por los nombres. Entonces, en mi camino a encontrar una diferenciación,
conocí el trabajo con el árbol genealógico y las posibilidades que da en, bueno, tomar lo que uno recibe y transformarlo, ¿ok? Entonces, primero quería contarles un poco de mi historia, ¿ya? Y cómo fue entrando en mí el trabajo con el árbol genealógico. Y, y también quiero contarles mi historia porque yo siento que de alguna forma este es un trabajo que cualquier tipo de personas puede desarrollar, incluso yo, ¿ya? Entonces, me pongo yo como ejemplo porque cuando yo empecé a hacer mi trabajo con el árbol genealógico, estaba estudiando ingeniería, estaba ahí, venía del mundo eh, lo más cuadrado de lo cuadrado, ahí estaba yo formándome con eh, una vida programada. Ya desde chiquitito a mí me pusieron en un colegio de hombres, que era de cura, eh, y me incentivaron, bueno, el trabajo intelectual y la poca sensibilización con temas que hoy día para mí son relevantes para hacer esta integración de los dos hemisferios, ¿ya? Entonces, a mí me pasó en mi camino y en mi historia que llegó un punto cuando estaba estudiando ingeniería. Previamente, mi deseo era estudiar astronomía, ¿ya? Astronomía, quería conocer como el universo, ¿ya? Y en algún minuto, eh, en ese deseo de conocer el universo y empecé a conocer lo que hacen los astrónomos, empecé a sentir una soledad, ¿ya? Porque hay una idea romántica de lo que hacen los astrónomos, pero cuando tú ves su vida, lo que hacen es ir a un observatorio, tienen que trabajar de noche y prácticamente no están con su familia, ¿ya? Entonces, yo desde chiquitito tenía la idea de ser astrónomo y cuando ya tenía la posibilidad de serlo, eh, me vino un peso de una soledad, ¿ya? Esa soledad no era mía, era el peso de una soledad que venía arrastrando mi padre y mi abuelo, ¿ya? Y les voy a contar un poco de esa soledad. Entonces, cuando ustedes que pare esta historia, ustedes me cuentan, ¿ya? No, está re Pero me parece, interesante. ya, sigamos entonces. Mi abuelo, su nombre era Juan Bautista y él era alcohólico, ¿ya? Era una persona que dormía en la calle, o sea, era una persona que trabajaba como mecánico, le pagaban y el sueldo que recibía se lo tomaba, ¿ya? Y a él tenía ya 3, 4 hijos. Entonces, su pareja tuvo que generar su propio emprendimiento para sostenerse, o sea, era un hombre totalmente poco confiable, ¿ya? Un día, con este alcoholismo naturalizado, ¿ya? Él empieza a tener problemas físicos, donde empieza a tener una parálisis de su lado derecho, ¿ya? Va al médico, bueno, y le dicen que ya, hasta aquí llegó, ¿ya? Hasta aquí llegó, lo desahuciaron. Le dijeron, bueno, lo que tú tienes ya no tiene recuperación. Y en ese estado, él decide asistir a ver a un curandero, ¿ya? Un sanador. Y eso en un lugar muy público de la ciudad de Santiago de Chile. Él va a un lugar que se llama el Parque O'Higgins, que es un lugar muy grande, muy amplio, y camino a ese lugar, él siente que algo lo toca. Y él me lo cuenta como él sintió el toque de Dios, ¿ya? Y recuperó la movilidad de todo su lado derecho. O sea, imagínense, va caminando cojo, y de repente a ver a este sanador, y de repente camino, ya se curó, ¿ya? Fue como impresionante para él. Y este sanador era evangélico, ¿ya? La historia es que él asiste todos los encuentros, de ahí fueron como 19 días que él asistió, y una vez pasada esa experiencia se volvió evangélico, ¿ya? Acto seguido, quería que su familia fuera evangélica, ¿ya? Pero la familia no quería ser evangélica. Entonces, él cortó con su familia. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Llegaba a su casa, les decía a su familia, hijo, pareja, que era la gente que lo había apoyado, bueno, ahí más que apoyado había soportado todo estar con un alcohólico, y se encerraba en su pieza y les decía pecadores. Eh,
eso fue lo que vivió mi padre, ¿ya? Una persona, que su papá, ya, una persona que, bueno, no colaboraba en el hogar, era alcohólico, y que de repente se vuelve evangélico, y cuando ya como que recuperó, no sé, la cordura, más encima los trata de pecadores, ¿ya? Entonces mi padre, viviendo toda esta experiencia, y aquí vuelvo al tema de la soledad, ¿ya? Eh, Se sintió solo, sin padre, ¿ya? O sea, no lo tuvo en ninguno de los lados, ni espiritual o no espiritual, pero él tenía un deseo de conexión con algo más allá. Entonces, desde pequeño él desarrolló una conexión por el mundo oculto, ¿ya? En algún minuto fueron los ovnis, en algún minuto fueron todo lo, lo paranormal, y fue evolucionando con el tiempo, pero podríamos decir que se diferenció de su padre, ¿ya? Eh, Su padre era una persona espiritual del lado religioso, él se volvió una persona espiritual, pero del lado no religioso, ¿ya? Lo más esotérico, ¿ya? Y bueno, eh, también influenciado por su madre, que había como sostenido este hogar, y él era el primogénito, a él le pusieron una mochila, un pedido de que, bueno, económicamente le fuera bien, porque la familia necesita personas proveedoras. Entonces él se volvió un ingeniero, ¿ya? Y con historias de mucho esfuerzo, como pasa en todos los países, en las generaciones pasadas, situaciones de mucho esfuerzo, donde cada persona va generando un avance eh, en pos del bienestar del hogar, de la familia. Bueno, mi padre se casa con mi madre, ¿ya? Y ahí ellos empiezan su camino. Y en algún minuto, eh, él era ingeniero, era el primero de su familia, tenía una situación económica muy, muy estable. eh, mi, mi madre, ellos se conocían desde el colegio, fueron como viviendo una experiencia en conjunto. En algún momento mi padre dice que empieza a experimentar con grupos esotéricos. Uno de ellos es la masonería, ¿ya? Entonces pasa aquí que hay una diferencia entre explorarlo como una persona soltera a explorarlo como en familia, ¿ya? Entonces él ya empieza a vivir una vivencia espiritual donde él no quería que su familia estuviera ajena de lo que él estaba viviendo y era importante, ¿ya? A diferencia de mi abuelo, que él quiso que su familia participara, pero al final eran los pecadores, ¿ya? Llegaba a la casa, se encerraba en su pieza y decía, pecadores, ¿ya? Bueno, él no quería repetir eso, entonces él trataba de hacernos parte. Hasta que en algún minuto conoció a una vidente, ¿ya? Una vidente que la información que a él le compartió fue tan reveladora que él dijo, ya bueno, por aquí es, ¿ya? Ahí dijo, aquí está el camino, esto es por lo que a mí me interesa. Y mi madre dijo, bueno, ok, sigamos ese camino, ¿ya? Entonces, lo que pasaba es que ese grupo que se formó, ¿ya? Estaba manejado por esta vidente, ¿ya? Aquí hay un detalle importante. Mi abuela, la mamá de mi padre, su nombre es Ana, ¿ya? Eh, Ana tuvo una hija que es la hermana de mi padre que se llama Ana Rosa del Carmen, ¿ya? Mi padre se casó con Rosa del Carmen, que es otra Rosa del Carmen, ¿ya? Y se casa con ella, que uno dice, oye, se casó con la hermana, sí, se casó con la hermana, simbólicamente, pero él se casa con Rosa del Carmen. Y bueno, esta vidente que conoció él se llama Ada, no Ana, Ada, que la similitud es muy cercana, ¿ya? Bueno, conoce a Ada y empieza a participar de su grupo, y ahí empezamos nosotros como ya más grandes, nosotros éramos tres con mi hermano, empezamos a participar de algunas actividades, los días domingos, en vez de ir a misa, como el colegio católico al que íbamos decía que teníamos que ir, nosotros íbamos a la montaña, y nos vestíamos de blanco, y nosotros en el juego, bueno, y ellos hacían algunas oraciones, canalizaban,
se conectaban con los otros seres, ¿ya? Entonces, llega un punto, aquí está aquí todo bien, ¿ya? La única problemática era que a mí y a mi hermana nos decían, bueno, no le cuenten nada al colegio lo que estamos haciendo los días domingos, digan que vamos a misa, ¿ya? Ok, ya. Em, entonces, en algún minuto, la hada, que es la canalizadora, dice, una de las normas que hay que cumplir acá es, no se pueden tener relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, ahí mi madre dijo, pero alto, que aquí ya no me gustó este acuerdo, ¿ya? Como que no sé, no me gustó. Bueno, entonces, ahí entonces mi madre se empieza como a desligar de esto, a un momento tal en que mi padre, muy convencido con este es su camino, no podría decir que se convirtió como en un sacerdote ya de los que son célibes, él se convirtió hacia allá y mi madre se separó. Bueno, ahí produjo una separación en mi vida, muchas crisis matrimoniales, situaciones muy difíciles, inclusive el intento de suicidio de mi madre, ¿ya? Y ahí ya tenía 12 años. Entonces, de ahí para adelante, toda mi adolescencia, yo no tuve un padre, tampoco tuve una madre, ya porque fue muy fuerte este encuentro entre ellos dos, y la separación fue muy dolorosa. Bueno, pasó el tiempo, eh, mi padre se emparejó con la hija de Ada, ¿ya? Ella tenía una hija, entonces se emparejó con la hija, que es la misma historia que él vivió antes. O sea, antes se casó con una Rosa del Carmen, que era casi el nombre de la hermana. Bueno, ahora se casó con... Entonces él siguió en su mundo, ¿ok? Viendo yo todas estas situaciones, esta escena, eh, llego con esta soledad que me cayó en los hombros en algún minuto, cuando digo, bueno, quiero ser astrónomo. Tengo este deseo inculcado por mi padre, que era un amante del misterio ya. Eh, Entonces, esa soledad, como que yo en algún minuto intuitivamente, como uno es joven y está medio perdido por la vida, y bueno, en ese minuto yo digo, hay algo que yo no quiero la soledad, ¿ya? Y ahí empieza mi camino por diferenciarme. Entonces, de alguna forma lo que yo siento que pasó ahí es que fui buscando alguna conexión que me permitiera integrar algo que estaba separado en mi vida, en mi experiencia. Y eso fue la familia, ¿ya? Si te fijas, con mi abuelo hay una separación entre lo espiritual y la familia. Después, con mi padre hay una separación entre lo esotérico y la familia. Y en mi caso, yo siento que como respuesta a esa experiencia, yo busqué el árbol genealógico como un camino tanto espiritual, pero a la vez que me mantenga unido a algo que yo siento que permite el crecimiento, ¿ya? Entonces, de ahí fue cuando empecé a hacer mis propios pasos. Uno fue cambiarme el nombre, ¿ya? Empecé a experimentar la psicomagia. Yo antes me llamaba Juan Daniel, igual que mi padre, me cambié a Aníbal. Empiezo a aprender tarot, que es una maravilla, es como, sé que usted lo sabe, y, y bueno, y empecé a hacer un camino que parte desde la ingeniería, ¿ya? A una búsqueda de desarrollo personal, donde lo espiritual conversa con un mundo cotidiano, ¿ya? Y ahí me he ido desarrollando, ¿ya? Quiero dejarlo hasta acá para ver cómo seguimos, porque yo creo que ya dije muchas cosas. Cuéntenme. No, a mí me parece, sí lo había visto, lo de, por ejemplo, lo del cambio de tu nombre, ¿no? Que es como muy importante para ti cambiar todo este patrón. Pero, bueno, ahí es como que tú comienzas, ¿no? Porque también me supongo que hiciste un acto psicomágico para también terminar, ¿no? O sea, con anterioridad, pero también cómo empiezas a sanar cada parte que se queda atrás, porque digo, no nada más es, ay, me cambié el nombre y ya, digo, para los que están viendo que no Ok, saben tanto eh, el sí, trasfondo, ¿no?
que no Es súper va, importante. no, que es un trabajo todavía para el árbol genealógico, ¿no? En varios aspectos. Sin duda, sin duda. Bueno, una aclaración que me parece muy relevante es que uno va tomando paso en el crecimiento, pero uno nunca llega a un lugar en el que dice, ya, listo, voy a dejar de trabajar en mí, ¿ya? O sea, aquí hay un trabajo permanente, día a día, de uno diferenciarse de lo que tu influencia familiar quiere de ti, ¿ya? Es decir, lo que marca el árbol genealógico desde el enfoque que trabajo es que tú pertenezcas, ¿ya? Pero pertenecer no es lo mismo a tú te realices, ¿ya? Entonces, muchas veces uno por pertenecer inconscientemente sigue un camino que no es el propio tuyo. Entonces, está siempre ese juego. Entonces, dentro del enfoque que yo trabajo, parte del camino es ir reinterpretando tu historia, tu memoria, ¿ya? Entonces, primero te haces consciente de esos secretos que están en tu vida, cómo yo nací, que querían una niña, que cuando yo nací mi madre como que no me quiso ver y mi padre aprovechó ese momento para ponerle su nombre a mí, eh, después cómo se fueron dando las cosas. Entonces, hay una serie de historias que es importante que uno vaya conociendo, ¿ya? Entonces, cambiarse el nombre no garantiza que tú efectivamente vas a vivir tu vida, ¿ya? Y no es el único camino. Es decir, lo que sí uno tiene que hacer es apropiarse de tu nombre, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno se apropia de su nombre? Bueno, primero sabiendo de cuál es la influencia que recibe, el peso simbólico que tiene en tu familia, y después tú vas cargando ese nombre con otras interpretaciones. Al igual como uno carga una carta del tarot, ¿ya? Como uno lee las interpretaciones tradicionales, pero después uno la va cargando con vivencias personales, con lecturas que le hace a otra persona, entonces la carta empieza a tomar más ámbito, ¿ya? Entonces lo que hace el árbol genealógico es que te restringe los ámbitos en que mi nombre, por ejemplo, pudiera tener fuerza, ¿ya? Es como que básicamente uno toma todo lo que tú recibiste y todo lo empieza a reinterpretar, a mover, a utilizar, ¿ya? No es porque uno se vaya a desligar de eso, sino que el trabajo es usarlo para tu crecimiento, ¿ya? Entonces, mi nombre anterior, yo lo he ido también incorporando, ¿ya? No lo abandoné porque el cambiarse el nombre no significa que uno lo abandona, ya no está el trabajo listo, ¿ya? Es como, hay una diferencia, pero yo en ese otro nombre reconozco que hay una influencia directa entre el Juan Daniel que era al Aníbal que yo puse como mi nombre, ¿ya? De hecho, hay repeticiones de letras, hay toda una repetición. Uno nunca está como libre de la repetición, y no es necesario que uno lo esté. Lo que sí es usar esa fuerza de la repetición para lo que tú quieres hacer, ¿ya? Ahí, bueno, nuestra amiga que también estuvo con nosotros, Ana Luisa, dice, al cambiar de Juan Aníbal, te conectaste con el llamado de tu alma porque la A es una vocal. Me imagino que tiene que ver con esto del inicio, con la fuerza, ¿no? Que tiene esta como apertura a lo nuevo. Eh, yo te quería preguntar, porque bueno, el tema de la búsqueda en el árbol, ¿no? Tiene que ver con esto de reconocer qué estoy repitiendo inconscientemente o qué estoy sanando. Desde la sistémica es esta cuestión de la integración. Ahora, de la integración, ¿no? Y la sanación, porque por algo estamos repitiendo cosas, el árbol nos está pidiendo dar respuesta a situaciones de exclusión, de dolor, ¿no? De perdón también, o de responsabilizarse de cuestiones que tal vez estos ancestros hicieron, bueno, yo creo en función de la vida también. ¿Cómo empezar a trabajar el árbol sin esta cuestión del juicio, ¿no? Porque a veces como que le pedimos demasiado a nuestros padres, a nuestros abuelos, como que cómo pudieron hacer esto cuando uno en la vida cotidiana comete un montón de errores y vamos aprendiendo también. ¿Cómo investigar en el árbol desde un lugar que sea de integración y no de separación? Que no siga profundizando
profundizando la herida o el dolor o hacia las futuras generaciones, ¿no? O sea, tu pregunta me llega muy, muy profundo porque, como te contaba, parte de la separación es lo que yo estoy trabajando, ¿ok? Entonces, voy a responderte esta pregunta, pero quiero dar unos pasos antes. Eh, bueno, ¿dónde uno sitúa el trabajo con el árbol genealógico? En el ámbito terapéutico, ¿ya? O sea, es decir, como espacio terapéutico, el árbol genealógico, a mí, lo personal, y lo que he visto con otras personas, es que me orienta mucho, ¿ya? O sea, me da un mapa para yo ver eh, qué estoy haciendo, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Y también qué me gustaría que pase, ¿ya? Como que me explican muchas cosas, ¿ya? Em, pero no basta con una explicación, ¿ya? A veces saber te ayuda mucho, pero a veces saber te complica la vida, ¿ya? Entonces, yo siento que en el árbol genealógico y en el estudio no está ajeno a otras dificultades que uno puede encontrar en otros territorios. Es decir, hay que partir de a poco, viendo si te interesa. eh, o sea, el árbol genealógico no está garantizado que va a ser un aporte en tu vida, ¿ya? No es el único camino tampoco. Entonces, hay una parte exploratoria en cada uno, ¿ya? Para mí es significativo y siento que es significativo por lo que ya les comenté. Es decir, la familia unida, el árbol familiar a mí me une, ¿ya? De alguna forma es una respuesta que yo doy a lo que traigo. Entonces, em, tener información como le pasó a mi padre, ya mi padre con el mundo esotérico, ya tenía mucha información, sabe mucho, sabe un montón de cosas, ya, pero eso no le garantiza que esté unido a su familia, que desconozca a veces cosas que son responsabilidades del día a día. Entonces, yo creo que no hay nada que te garantice a ti eh, crecimiento, ¿ya? Nada te garantiza, las herramientas no lo hacen, es la capacidad que tú de apropiarte, ¿ya? Así como uno se apropia de un nombre, apropiarte de una herramienta y tu deseo de crecer, ¿ya? Entonces yo veo el árbol genealógico como una herramienta que cualquier persona puede aprender. También tú necesitas tu deseo de crecer y también ese deseo de crecer es en todo ámbito. Es decir, no es como que ya yo voy a hacer un trabajo con árbol genealógico, lo hice, estoy listo y ya, se acabó el trabajo. Es decir, hay una ética que uno toma cuando hace el trabajo genealógico que tiene que ver con respetar a los familiares, respetar tu propio crecimiento, pero tampoco se trata de solo respetarlo ahí. Es decir, en la vida, tú, la misma ética, las mismas lógicas, tú las puedes aplicar, ya sea para tu negocio, para la crianza. Entonces, hay una separación que sucede, ¿ya? Pero yo te digo que es más amplia. Lo veo mucho en el tarot, ¿ya? Gente que aprende tarot, lee, hace muy buenas lecturas, pero no lo aplica en su vida, ¿ya? Es como que solo si tiene las cartas va a poder aplicar todo eso que está ahí por detrás, ¿no? O sea, tú puedes con tus pasos ir incorporando el tarot en tu vida. Lo mismo pasa con el árbol genealógico. Claro, para todos es como una herramienta más, ¿no? El árbol genealógico y aquí lo importante es la responsabilidad de ser consciente de varias cosas, porque muchas veces hay inconsciencia, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, conocí a alguien y todas eran viudas, ¿no? O sea, todas las señoras que estaban ahí, desde la abuela, o sea, por algo, pero no lo tenían como consciente, así entonces, cuando empiezan a trabajarlo, digamos, la generación de abajo, bueno, ya lo hace consciente y es lo que dices, ¿no? Para hacer una separación de lo que te aporta y no, esto ya no es mío, ya no sigue para abajo, ¿no? Entonces, pero sí es un trabajo como muy profundo y esto es como cualquier herramienta. Si esta herramienta te funciona, es la que vas a hacer y con conciencia y entonces empiezas a trabajar esta parte empiezas a trabajar mamá, abuelo, papá, ¿no? O sea, empiezas,
porque aparte es mucho trabajo, porque siempre sigue saliendo, si vas a empezar a trabajar desde ese punto, ¿no? Empieza a salir que una cosita, otra, y es un trabajo que empiezas a hacer consciente y luego, por acá, ¿no? Y bueno, que sí quede como muy, así empático, que es esta parte, ¿no? De hacer conciencia esta herramienta, consciente esta herramienta, y como tú lo hiciste, ¿no? Yo ya no quiero este nombre, ya trae mucha carga, entonces, y como dices, no dejo de pertenecer, que es lo importante, pero también soy yo, o sea, de aquí adelante soy yo y lo nuevo que quiero para ti y tus futuras generaciones, ¿no? Totalmente. Es decir, a mí el árbol genealógico me orienta en la vida, en el día a día. Es decir, eh, a ver, parte importante de lo que yo siento que me entregó el árbol genealógico es que, bueno, es un camino de autoconocimiento y de crecimiento, pero hay un ego, ¿ya? Hay un ego que, bueno, en base al trabajo de Alejandro Jodorowsky, uno puede abordarlo de trabajar con cuatro egos, ¿ya? Pero uno puede decir que también tiene un ego, ¿ya? En el árbol genealógico tú ves ese ego. Y lo que hace ese ego, que podríamos llamarle ego familiar, se ocupa principalmente de repetir, ¿ya? Entonces, cuando tú te das cuenta que lo que hace tu ego familiar es repetir, y tú quieres ir más allá del ego, es un mapa que te permite ver, bueno, en qué cosas yo estoy repitiendo y en qué cosas estoy yendo más allá de lo que mi ego permite. Y eso a mí me da una pauta de crecimiento que lo aplico en todos los ámbitos que puedo. Entonces voy integrando en los espacios donde puedo crecer. Es decir, yo creo que la separación más profunda eh, que pasa tiene que ver con el enfoque educativo que nosotros recibimos. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando empecé a estudiar una carrera universitaria, yo decía, ya, bueno, llegué a este lugar, voy a integrar muchos saberes para integrarme al mundo laboral y de ahí, bueno, integrar mi propio deseo, porque la verdad es que aquí voy siguiendo el deseo de la sociedad, que estudie, bueno, y, y la experiencia mía y también entiendo que es la generalidad, es que tú cuando estudias una carrera profesional, te pasan cosas desconectadas, o sea, el curso tanto, con el curso tanto, con el curso tanto, con el curso tanto, y uno aprende como a, ya, esto lo aprobé, y esto lo aprobé, pero eso es como acumular cosas desconectadas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Uno cree que eso es aprender, ¿ya? Entonces, pasa también que uno va tomando herramientas, pero no las conecta. Es como, ya, tomo esta herramienta, el tarot, tomo esto, el árbol genealógico, tomo esto, la psicomagia. Y eso le pasó a Alejandro Jodorowsky, que él no pudo hacer esta conexión, ¿ya? En mi escuela trabajamos en cómo hacer esta conexión. Entonces, es algo que pasa mucho, que uno se vive separado. En el tarot es quiero saber cómo estoy en la maternidad, quiero saber cómo estoy en el trabajo, cómo estoy en el amor, como si no estuviera conectado, ¿ya? Entonces, lo que a mí me entregó el árbol genealógico es que hay algo que conecta todo eso, hay algo que conecta cómo te llevas tú con tu vecino, con tu amiga, con tu pareja, con tu hijo, con tu trabajo, hay algo que conecta. Eso es el ego familiar. Y si tú lo aprendes a conocer, se vuelve un aliado, ¿ya? Porque tú empiezas a decir dónde está la frontera de mi ego familiar y ahí tú das un paso más. Y eso te permite crecer. Ah, eso está bueno. Y bueno, yo creo que esta es una pregunta de cajón que todo el mundo te debe hacer, consultantes, alumnos, etcétera. Pero bueno, creo que es una pregunta importante porque muchos no tenemos toda la información como para ir construyendo y sabemos que hay algo que, porque lo sentimos, o porque hemos hecho alguna terapia que dice, esto no viene de ahora, esto no es tuyo, o porque te pasó en la infancia y eso te das cuenta que no, o sea, como un niño puede vivir determinadas situaciones y no viene de atrás, o estas cosas que se repiten, ¿no? Pero no tenemos como, es decir, no tenemos de dónde sacar la información, ¿cómo hacemos
para poder ir construyendo de a poco ese árbol, porque así como hay estas cuestiones que se repiten desde, bueno, desde las heridas del dolor, qué sé yo, también hay un montón de cosas que tienen que ver con lo positivo, o sea, logros que han hecho, que han tenido nuestros ancestros, que ya hoy lo tenemos como un don, ¿no? Como una bendición que podemos compartir al mundo. ¿Cómo hacemos? Yo me imagino que todo el mundo te pregunta lo mismo, bueno, pero yo no sé nada de mi abuelo, de mis abuelos. ¿Qué Sí, o sugieres? sea, hay un viaje que uno tiene que hacer, es tu viaje interior, ¿ya? Ese viaje interior convoca, convoca a que aparezca esa información que tú buscas. Pero eso no te ahorra que tú tienes que ir a preguntarle a tu tía, a tu tío, y que te van a mirar con cara extraña y que quizás no te van a querer contar. Pero eso es, ahí es donde el ego al principio te pone un límite. Es decir, ahí es donde empieza tu lucha con tu ego. Porque tu ego va a decir, bueno, voy a trabajar con lo que tengo o con lo que me es fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a las personas? Bueno, ver que en aquí ya estamos lidiando con nuestra realización. Es decir, cuando salimos de esa zona de confort, cuando le vamos a preguntar a esa tía que no le tenemos mucha simpatía, o ese tío que es medio peligroso, bueno, cuando hacemos ese viaje, ya estamos saliendo de lo que el ego quiere que nosotros tengamos. Y cuando hacemos eso, bueno, van a aparecer personas que efectivamente van a querer contarnos, ¿ya? Pero uno nunca tiene toda la información, no es un ejercicio solo de información. La información llega, uno la toma, pero tú trabajas con lo que hay, ¿ya? Siempre va a haber una información que falta. Yo hace un par de meses me enteré, claro, yo tenía la historia de un bisabuelo, pero ahora resulta que él no es el padre de mi abuelo, apareció otro personaje. Y la información va cambiando. Lo importante es el viaje que tú estás haciendo con esta herramienta. ¿Te fijas? Entonces, no nos podemos ahorrar ese viaje, ¿ya? Para algunas personas va a ser, no tengo información, ¿ya? Para otras personas va a ser, tengo mucha, ¿ya? Tengo mucha información, pero la verdad es que no sé qué es lo que quiero, ¿ya? Entonces, ahí ya no es un problema de información, es un problema de decidir, tú decidir qué es lo que tú quieres, ¿ya? Entonces, está lleno de obstáculos el trabajo con árbol genealógico, como está lleno de obstáculos cualquier otra cosa, ¿ya? No es como que aquí esto es lo más difícil. No, no es lo más difícil. Hay otras cosas súper difíciles y la gente la hace, ¿ya? O sea, el parto es algo súper difícil y la gente lo hace, ¿ya? Mu- mucho más difícil, ¿ya? Sí, Ay, la chula. Bueno, porque muchos, por ejemplo, adelante, con mi adelante. caso, ¿no? Que he estado encontrando información con herramientas y como mi caso hay muchísimos, ¿no? Que no tienen realmente un árbol información de un árbol genealógico biológico, ¿no? Pero también ahí cuando hay dos árboles que sanar, también es otra situación, porque tienes que sanar un árbol genealógico y un árbol adoptivo. Entonces ahí también, bueno, pues son dobles trabajos. Sí, ahí déjame comentar algo sobre eso que me parece súper relevante. Una de los mecanismos que tiene el ego, en base a mi experiencia, es que el ego trata de separarte, ¿ya? Una forma de separarte es como traerte más información. Entonces uno dice, tengo esto, pero ¿cómo se conecta con esto otro? ¿Ya? Entonces, ahí lo que uno tiene que hacer, o sea, hay algo que une esto y esto. Entonces, siempre como si tú quieres ir más allá de tu ego, tienes que ir a lo que une, no solo lo que separa. Entonces, hay un trabajo que hay que entrenarse, ¿ya? Y uno lo va haciendo con calma, uno lo puede aprender incluso en el tarot, que una dos cartas, o sea, no estamos hablando de algo que no se puede aprender, ¿ya? Eh, pero uno va aprendiendo con el tiempo a ver qué une dos árboles genealógicos, qué une dos situaciones, y cuando encuentra eso que une, ahí tú tienes un punto de apoyo
que ya va más allá de tu ego. Porque el ego le encanta, mira, esto no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? Así si te mantienes separado, tú dices, ah, ya, avanzo en este lugar, pero en este otro lado tú estás perdiendo la batalla con tu ego. ¿Ya? ¿Y qué hay en esto de que contaba Carmen? Bueno, ¿qué hay de cierto en que, más allá, bueno, de la sistémica, de las constelaciones y esto, cuando uno nace y es adoptado es porque, de alguna manera, la familia que adopta es porque requiere como de sanar un poco el linaje porque viene bastante cargado, pero además ya hay un pedido, ¿no? De esta familia adoptiva de que venga este niño y esta familia ya tiene como el destino, no sé. Ahora, ¿qué hay de cierto de que hay una cuestión común en, no sé si en todo el árbol, pero sí como estructural de ambos árboles que los hace similares? O sea, que alguien que es adoptado pudiera no tener información de su árbol biológico, pero sí, a partir del árbol adoptivo, tener una información muy similar. ¿Es así que funciona? Mira, yo creo que hay una parte en este viaje que nos involucra, ¿ya? En el sentido de que yo, más que plantear cómo es, ¿ya? También considero que cómo lo vive cada persona es relevante, ¿ya? Y hay personas que pudieran verlo de otra forma, ¿ya? Es decir, algunos pueden decir, ¿sabes qué? El árbol adoptivo, ahí está toda la información que necesito, ¿ya? Otra persona podría decir, lo anterior también es importante, ¿ya? Entonces, también hay un viaje interior que te va a permitir decir, mira, tomo lo del árbol adoptivo y lo otro, o no, ¿ya? Sea como sea, uno sigue su camino. Entonces, te diría, cualquiera de las dos es un viaje en sí, ¿ya? Y va a llegar a un resultado, a un lugar propicio, mientras hay una decisión de la persona que hace ese viaje, ¿ya? O sea, hay que parte de la persona decidir, ¿tomo los dos o no las tomo? ¿Ya? Entonces, si tú las tomas, ¿ya? Tú puedes encontrar que hay un vínculo, ¿ya? Y eso en cada situación, haciendo el mismo trabajo, que es ver cuáles son los nombres, a qué se dedicaban, va a encontrar algo en común, ¿ya? Entonces, yo creo que tú puedes tomar la información que tengas, ¿ya? Si en algún minuto te dicen, mira, tú eres adoptado, bueno, cuando en ese minuto pase, tú tomas esa información nueva, pero nadie, o sea, no es que el viaje comienza cuando tú tengas la información, ¿ya? Tu viaje comienza cuando tú decides empezar a hacer este viaje, ¿ya? Entonces, pasa eso de que parte del viaje te va a involucrar, o sea, nunca estamos con la etapa lista, sino que estamos en constante información y viendo qué pasa, y antes lo que era un problema ahora ya no es, pero está este problema en otro lado, y uno va siguiendo esas pistas, qué es lo que hay en común. Bueno, en mi caso, yo hoy día siento que parte de lo que hace mi ego es detenerme. Cuando tengo que crecer en algo, ¿ya? Me detengo. Y eso tiene que ver con una historia de cuando eh, estaba en el vientre de mi madre. Ella tuvo un problema en el hígado que simbólicamente es que ella no me quería tener. Entonces yo nací a los 7 meses. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Que yo he hecho actos en donde nazco de nuevo, ya he hecho como varios actos, pero eso no significa que no tengo que estar muy alerta cuando empiezo algo nuevo a llevarlo al fin, a cabo, o sea, a término, porque está esta tendencia de detenerme, ¿ya? Entonces, eso se va a expresar en todos los ámbitos de mi vida, ¿ya? Entonces, tenga la información del árbol adoptivo, ¿no? Lo que ya está en mí se va a expresar. Entonces, si yo lo descubro, va a influir con la información del árbol adoptivo. Y si tengo más información, también va a estar ahí. Entonces, tú como que vas tomando algo que está operando en ti y que le podemos poner un nombre, ¿ya? Es tu ego familiar operando en ti y que lo hace con los amigos, con la pareja, con todo, ¿ya? Y ahí estamos dando, haciendo el trabajo. Y es súper interesante cuando ya te metes a trabajar el árbol genealógico,
digo, vas sacando atrás mucha información y cuesta a veces ligarla, aceptarla y como dices tú, ¿no? Empezar a ligar porque pues también hay otra parte que ahí decías aceptarla y también lo que decíamos, ¿no? Rechazarla y decir, pero esta soy yo. O sea, entonces traías una información y esa es otra, y entonces ahí es como entras en una hasta lucha de identidad, ¿no? Porque esto que dices tú, ¿no? De ir ligando y que sí, que son muy parecidos, y yo he trabajado, por ejemplo, varias cosas. Sin embargo, la vida se me presentan como cosas muy extremas, ¿sabes? Entonces yo decía, pero este es de un árbol y esto debe de ser de quién sabe de quién, ¿no? O sea, hasta que vas investigando empiezas a ver, bueno, este es de otro árbol, sí, pero entonces, y yo soy esta. Entonces entra un conflicto y más cuando empiezas a ser consciente, porque cuando no, bueno, pues valía, ¿no? Nada más eras una rebelde y ahí está, ¿no? Tan, tan, ¿no? Pero cuando ya realmente empiezas a ver, ah, bueno, a trabajar atrás esta conciencia es muy, ¿cómo se dice? Pues sí, Mm. te causa mucho revuelo estar, y entonces le empiezas a dar sentido a muchas cosas, ¿no? Que estuviste haciendo, trabajando, y entonces es el momento en que dices, hasta aquí, ¿no? Y por eso me encantó lo de tu nombre, porque yo estoy en ese proceso y sí, o sea, claro, porque cada vez encuentro más coincidencias con nombre, porque vi que tú hasta lo hiciste legal, ¿no? ¿Sí? Entonces, me parece así como, ay, pero con cuidado no la voy a volver a regar, no sé qué carga me voy a poner, no, pero sí es algo que es súper interesante porque últimamente he sacado información acerca del nombre que traigo y con el, digo, no, más que del nombre, es de las cargas que han habido atrás, en mi caso, que digo, no, o sea, sí requiero, o mi ser siente que requiero cambiarme este nombre, ¿no? Porque como tú dices, yo ya no quiero esto, entonces ahora por mí, ¿no? Entonces, este ser que ahorita está encarnado requiere otro nombre, ¿no? O sea, mi alma seguirá ahí, pero este ser encarnado requiere darle otra energía. Es todo un viaje, contar a los demás, que te llamen por el otro nombre, que te pregunten, oye, ¿por qué te cambiaste el nombre? Es todo un proceso, toda una experiencia. Yo la recomiendo, pero no digo que no hayan otros caminos, ¿ya? O sea, uno puede apropiarse del nombre que ya tiene. Te voy a contar algo que yo vi en mis nombres hace poco, como pasa que a veces uno está ahí al frente y uno no lo ve. En el Juan Daniel, si tú lo tomas, hay sonidos que mi ego familiar toma. Es decir, el Juan Daniel está el Andaniel, ¿ya? Andaniel. O sea, entre medio de mi nombre hay un Andaniel. Que uno lo puede tomar Andaniel, que es como que no anda, ¿ya? No anda. Andaniel no anda. Que es un poco la historia yo lo relaciono y lo vinculo como esta raíz donde yo estaba en el vientre de mi madre creciendo y de repente, alto, ya aquí, hasta aquí llega, ¿ya? Entonces, el Aníbal también lo tiene, ¿ya? Porque tiene el ni va, como no va. Entonces, uno tiene que estar alerta porque cada situación, incluso nueva que te pasa, uno puede empezar a reproducir las mismas cosas que tú ya traes atrás. Entonces, efectivamente, usa todos los elementos que te permitan estar alerta, de no repetir la situación que tú quieres, que en mi caso es el ego trata de detenerme, ¿ya? Y si no me detiene, trata de ocultarme. Entonces, no quiere que yo nazca ya, nacer. Entonces, para mí, el nacer es algo importante que trato de llevarlo en cada cosa que hago. Entonces, a mí lo que me permitió mi trabajo es hoy día decir con claridad en cada situación que hago, busco nacer, nacer, nacer. Y en unos años más va a ser otra cosa, ¿ya? Pero ahora estoy trabajando en el nacer, que no se acaba en realizar un acto metafórico de nacimiento, ¿ya? No se acaba con cambiarse el nombre, o sea, es algo que yo tengo que integrar constantemente en todos los ámbitos de mi vida, ¿ya? A mí esta cosa,
me hiciste acordar un chiste del chico que se va a cambiar el nombre de Víctor, porque no puede decir Víctor, decía Víctor. Y bueno, ¿y cómo se quiere poner? Héctor, en vez de Héctor, ¿no? O sea, era como lo mismo de lo mismo, ¿no? Y es verdad que uno, o sea, el tema del tomar conciencia y el, tal vez como primer ejercicio, ¿no? Esto de aceptar, ¿no? Aceptar. Después me cambio, lo veo, lo busco, ¿no? Que debe ser re difícil elegirse el nombre a uno mismo. Si ya para un hijo es como difícil, no sé, teniendo en cuenta todas estas cargas. Te queda Claro, el pero tema de... Sí, antes de aceptar, yo diría que uno también hay que aceptar lo que está dentro de ti. Entonces, si dentro de ti hay rabia, bueno, expresar la rabia con el nombre, ya. sí. O sea, tú pones el nombre y le expresas la rabia. Eso también es parte de aceptar el nombre, ¿ya? La rabia que está en ti, lo que te produce. Que hay gente que no le gusta su nombre. O sea, también, o Sí, sea, no está prohibido decir, oye, no me gusta este nombre que me pusieron. O sea, hay un proceso de liberación, de autorizarse a relacionarse con el nombre sin ninguna moral, ¿ya? Y después tú lo puedes integrar si tú decides hacerlo. qué complejo. Sí, claro, Pero bueno, ya, nombres el- nunca se utilizan. Bueno, acá en México antes se usaban más, ahorita ya casi ponen uno, pero antes que poníamos dos, bueno, yo todavía puse dos, ¿no? Por ejemplo, mi hija hay un nombre que no le gusta y nunca lo ha usado, o sea, y no le gusta, o sea, se quedó con un nombre, ¿no? Pero es a partir, como tú dices, de ese momento trabajar y seguir trabajando mucho. Había un taller en que decía que por ejemplo, vieras cosas que te habían pasado lindas, ¿no? Hasta el nombre de un perfume, lo que tú fueras, y lo que te resonara con eso en cuestión de sonido, de la energía que metías en ese momento por cuestión de sonido, era así, era un taller como de empresa, ¿no? Entonces, ¿qué nombre le vas a poner a tu empresa para que sea éxito para ti, ¿no? O sea, para ti, ¿en qué momento ese, tuviste tú un sonido? Porque Totalmente. no, O no va a sea, ser para todos. Es un sonido para Luz, un sonido para Aníbal, ¿no? Un sonido sí, para mí. ¿Cuándo fue para ti que resonó, no? No sé, si tuviste novias Alejandras, ah, pues, y ahí estuviste bien, ¿no? Pues a lo mejor un nombre de tu empresa que vaya con esa sintonía puede ser porque en ese momento, pero si te iba muy mal, no le vas a poner algo que te recuerde eso, dice. Entonces, que así vamos como vibrando este tipo de sonidos y de energías para nosotros saber cuando estamos bien. Entonces, hasta para traer nosotros mismos energías para nosotros, identificar, ¿no? Como en todas partes, identificar cuándo fue ese sonido, qué es esa energía que todos requerimos, ¿no? Entonces, es un trabajo como muy largo, muy, de mucho camino. sí, pero un camino que se disfruta y te puede dar como satisfacciones inmediatas también. Ahora, también, si uno pone la expectativa muy alta, ya no hay camino tan rápido para alguien que pone expectativas tan altas. O sea, no existe ese camino. Uno tiene que hacer ese juego de decir, quizá hay algo en mí que está poniendo esa expectativa. Y eso en mí se llama mi ego, que es una de las estrategias que tiene para que me frustre en este proceso. Y ahí te quería comentar, mi escuela se llama La Vía Interior, ¿ya? En la página web, La Vía Interior. Y uno ve Aníbal y La Vía Interior casi son las mismas letras, ¿ya? O sea, está ahí puesto, porque también para mí es un poco, o sea, no un poco, es harto de lo que tú acabas de decir. Hay sonidos que para mí me son muy favorables y que tienen que ver con cosas que a mí me hacen eh, inspirarme, entusiasmarme. Entonces ahí estoy usando el lado positivo de la repetición, ¿ya? Lo estoy usando a mi favor. yo creo que esto que decías como importante, bueno, dijiste un montón de cosas re interesantes, pero algo que me quedó como muy marcado ahora que hablabas del tema del árbol, hablamos de los árboles, de si son dos, si son, ¿no? Es esta cuestión de que el protagonista o la protagonista de esto es uno. Entonces, es como decir esto del caminar, uno está caminando, consciente, inconsciente, si lo sabes, si no lo sabes, estás haciendo cosas. Y lo importante que es la apertura, ¿no? Cuando uno se abre a recibir la información, esa información va a llegar,
desde la información escrita de que, ay, nació en tal fecha y el partido de nacimiento, desde el comentario de alguien que capaz que nunca viste y que te encontrás en un, ay, yo conocí a tu abuelo, o por algún ejercicio más sistémico o de otra manera, ¿no? Creo que lo importante es reconocer que acá el proceso lo armamos nosotros, somos los que caminamos y andamos esta vida como protagonistas de nuestra propia historia y la transformación. Y yo te quería preguntar, digamos, también cosas muy elementales del árbol, pero que me parece que nos podrías como orientar. Hay varias cosas que se observan en el árbol, ¿no? Esto de los dobles, los gemelos, el tema bueno, si falleció un ancestro, si falleció un hermano antes de que yo nazca. ¿Cómo funciona la herencia? ¿Tiene que haber muerto antes de mí? ¿Puede estar vivo o sea, un tío y tener vinculación conmigo? ¿Cómo funciona esto para buscar en la fecha, si a alguien que le interesa, cómo empezar a indagar en esa temática, además de inscribirse en tus talleres y formaciones, obviamente? Gracias. Mira, hay una pista que yo diría que es un buen lugar para comenzar, ¿ya? La repetición, cuando uno habla de tu árbol genealógico, repite, o este ego familiar lo que busca es repetir, ¿ya? Hay que primero entrar a ahondar en qué es repetir, ¿ya? Porque podríamos decir que no hay solo una forma de repetir, hay varias formas de repetir que tiene el árbol genealógico, ¿ya? Una forma de repetir es con los nombres, ¿ya? Y ahí está mi abuelo Juan, mi bisabuelo Juan y Juana, mi abuelo Juan, mi padre Juan, yo era Juan, ¿ya? Entonces, repetición de nombre es exacto, es como ya, mi abuelo era pianista, mi padre era pianista, yo soy pianista. Eso es repetición exacta, simple, ¿ya? Es igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Claro, eso no es tuyo, eso te llegó, tú tienes que decidir si quieres seguir siendo pianista o si quieres seguir teniendo este nombre, ahí hay una decisión que tú puedes dar. Ahora, hay una repetición que no es directa, que es parecida, ya, por ejemplo, ya, mi abuelo era pianista, mi padre era cantante y yo soy DJ, ya, no es lo mismo, ya, pero igual hay una línea de repetición, ya, es como que, entonces, cuando hablamos de repetición está hablando de algo más amplio que es exacto, ya, entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes en eso claro, tú dices, mira, yo no tengo el nombre de mi familia, tengo un nombre diferente, no me dedico a lo mismo, pero alto, ¿ya? O sea, a veces no es directo. Entonces, uno, cuando estudia la vida de tu familia, tú estudias también otro ámbito, por ejemplo, cuántos hijos tuvo, ¿ya? En qué orden, y es como una matemática que uno va haciendo, ya bueno, qué nombre le ponen al primero, al segundo, al tercero, ya. Entonces ahí uno va viendo a quién me parezco de mi familia. Bueno, yo tengo dos hijos, entonces a ver, ¿a quién me parezco en mi árbol familiar? Hay otro que tiene dos hijos, ah, ya. Entonces uno va primero buscando repeticiones exactas y después las diferentes. Entonces, a mí me gusta leer el tarot. ¿Hay alguien más en mi familia que estaba metido en temas esotéricos o no dentro de la normalidad habitual? Bueno, ahí uno busca también quiénes pudieron haber sido. Entonces, hay cosas que te van a unir. Nunca es siempre así tan directo, ¿ya? Entonces, otro elemento que une, que tiene que ver con el psiquismo, ¿ya? Como la respuesta psíquica de la persona. Y yo ya les comenté con el ejemplo de mi abuelo y mi padre. Mi abuelo busca un lado espiritual formal, que es lo evangélico, lo religioso, y mi padre busca lado informal, ya, lo esotérico. Entonces hay una repetición, pero es por oposición, ¿ya? Entonces, la oposición es parte de un mecanismo de repetición. Es repetición. ¿Ya? Es repetición, ¿ya? Entonces, las primeras personas cuando parten no ven eso, ¿ya? Oye, pero yo me dedico a algo diferente, totalmente diferente. Bueno, en eso totalmente diferente estás repitiendo el mismo patrón, ¿ya? Entonces, eso también es algo que es importante que las personas vean. Ahora, hay repeticiones que se dan eh, por que uno se desplaza de lugar, ¿ya? Entonces, mi madre quería ser artista, ¿ya? Yo, cuando joven, adolescente, también tenía muchos deseos de ser artista, ¿ya?
y me hizo un título de artista y se lo entregué a mi madre y cuando se lo entregué como que me sentí liberado y de ahí ya dejé de tener ese deseo de ser artista, como que uno a veces no es que tú estás repitiendo, tú fuiste poseído por un deseo de otro. Entonces, que tú lo cumplas, al final no estás cumpliendo algo, estás continuando la historia de otra persona, pero no es tu verdad. Entonces, eso también entra dentro de esta bolsa que es la repetición, ¿ya? Y hay otra más, que es la repetición por interpretación. Mi, mi abuelo, bueno, después cuando se puso evangélico, fue taxista, ¿ya? Entonces era un taxista, ¿ok? En el ámbito ingenieril se fue por el lado comercial y se especializó en impuestos, ¿ya? Los impuestos son los taxes en inglés. Entonces él siempre estaba viendo taxes. Entonces el abuelo era taxista y él era el experto en taxes. Entonces hay una repetición, pero que ahí ya es el psiquismo hace esa unión. O sea, ahí casi podemos decir que una repetición de sonido, pero una repetición de sonidos que tiene implicancias en ese ámbito. O sea, entonces, cuando tú buscas las repeticiones, tú primero tienes que entrenarte en qué tipos de repeticiones pueden haber y después tú las empiezas a encontrar en tu árbol, ¿ya? Entonces, no es Así solo que ese sería como, perdón, la última que dijiste como simbólica, como más simbólica, lo que sí, yo interpreto de algo. sí, simbólica se llama por interpretación, ¿ya? Em, que yo creo que el tarot te entrena en eso. O sea, el tarot, cuando uno ve las cartas, ve un personaje que puede ser la historia que me cuenta la persona, es esto. Bueno, es lo mismo. El psiquismo hace lo mismo. Repite en diferentes ámbitos, pero para el psiquismo es lo mismo. Esto es lo mismo. Me encanta, es que es mucho trabajo, o sea, muchos, te digo, es como en comenzar y empezar a sacar y a sacar y a sacar información y a sacar información y como lo que dices, cómo se fue repitiendo la energía, ¿no? De los nombres, de los procesos y pareciera que no, pero bueno, o sea, de ahí hay muchas cosas que provienen y son inconscientes, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proceso muy largo que lo sepa la gente y no nada más es, ya lo trabajé y ya es como, ya empezaste, ya comenzaste, ya diste el primer paso, pero todavía te queda mucho, ¿no? Es mucho trabajo, trabajar el árbol, ¿no? Es para atrás, para poder ir, decir algo, como lo que dice Hermes, ¿no? Como es arriba, es abajo. Entonces, conforme tú profundices, vamos a ponerlo en el árbol genealógico, también es como tú vas a tener que trabajar, o sea, vamos así paralelos, ¿no? Entonces, empiezas uno, avanzaste uno, empiezas dos, avanzaste dos, ¿no? Entre más profundices, más vas a poder lograr tener más información. Entonces, bueno, pues que no nada más es, ya hice, ya vámonos, ya sané, no, es apenas el comienzo de mucho para que, sí, porque hace poco alguien me dijo, es que duele tanto, sí, y cada vez que pasas, empiezo a doler porque empiezo a ser consciente, ¿no? Y sí, sí duele, nadie te lo dice, todo el mundo dice, ay, vas a estar bien, no, ya te va a ir no, increíble, no, porque empiezas a tu cabeza estar tus emociones y bueno, como todo, ¿no? Nosotros vamos de una torre a una estrella, pero ya a empezar a sanar toda esta parte y es un proceso y largo, largo. Claro. Yo diría que es un proceso necesario, es un proceso que, qué maravilla que sea largo, ¿ya? O sea, qué maravilla poder tener toda tu vida para trabajar esto, ¿ya? Es como que los beneficios no vienen después, los vive inmediatamente, ¿ya? Pero qué aventura también enfrentar otro obstáculo, ¿ya? Otro obstáculo en tu crecimiento, porque también todo lo que tú avances le va a dejar a las nuevas generaciones, ¿ya? Entonces, hay algo de recuperar, reinterpretar la misma historia que uno se cuenta. O sea, yo digo, bueno, ya hice un montón
montones de actos, he hecho tantas cosas y tengo que seguir todavía viendo esto. Sí, tengo que seguir todavía viéndolo y tener cada vez más cuidado, pero claro, no desde el paradigma del esfuerzo, no desde el paradigma de que los beneficios van a venir al final, ya el paraíso está después. No, ahora me encargo a mí mismo de incorporar el disfrute, el goce, ¿ya? Entonces, también quería comentarles en esta dupla que ustedes tienen, Luz Carmen, que uno puede ver el Luzca, ¿ya? El Luzca, que es de lucirse, pero también de brillar, ¿ya? De que están haciendo un trabajo que yo siento que rescata ese goce, ¿ya? Y yo creo que por eso está esta luz aquí arriba, para recordarnos Sí, que ustedes están haciendo el lucir, ¿ya? Están iluminando el camino, y eso es algo destacable, ¿ya? No perderlo, porque efectivamente es genial trabajarse, ¿ya? Pero eso no desconoce que uno tiene que disfrutarse. no, y lo más bonito es que en el transitar, eh, uno va viendo, como decías, los beneficios, ¿no? Porque el tomar, bueno, voy a decir, bueno, tengo que seguir trabajando mis inicios, ¿no? Sin embargo, hoy ya estoy alerta, no es que caigo en la sensación de frustración, de fracaso cada vez que inicio algo nuevo. Ya sé que bueno, Sí, que es un temita que me aparece cada tanto y que sé que lo tengo que sortear y uno va sí, disfrutando de las cosas. O sea, la verdad que la vida te empieza a dar brillo, ¿no? La brillo, vida te empieza a ser brillo. abundante, sí. Realmente es aconsejable, más allá de que puede ser entrar en estas sensaciones, puede ser doloroso porque el dolor está dentro y uno no lo está viendo. Entonces empieza a salir, es como limpiar, ¿no? Le echas a un vaso con agua y aceite, le empiezas a echar más agua y bueno, empieza a salir. Pero no significa que daña, al contrario, ¿no? Es como que vamos reparando, hay que limpiar como una lastimadura que tiene, que hay que limpiarla y duele, sí, duele, pero después se cicatriza mucho mejor, ¿no? Ahí por ahí preguntaban Mm, que el incesto en el árbol genealógico es un tema, mm. no sé, qué significa, cómo se lo ve, porque claro, vos decías hace un rato, bueno, Juan con Juana, o ¿cómo era el nombre Rosa del Contacto Carmen, Rosa del Carmen, que es como los hermanos, o sea, simbólicos, ¿no? sí. El incesto, claro, no, para alguien que no conoce de esos temas, el incesto es la pulsión incestuosa, que sería el deseo del hijo de poseer a la madre en el inconsciente, de ser el hombre de la madre, ya, o sea, ese amor, yo ser la pareja de mi madre, y en el caso de la mujer también, ser la mujer de mi padre, ya, hay un deseo infantil a hacer completarle el mundo a la figura paterna-materna, ya. Eh, pero eso se puede reflejar en tu vida de muchas formas. Entonces, me imagino que a ustedes también les ha tocado conocer a alguien que todos los días habla con su papá o con su mamá, ¿ya? O sea, en la mañana se despierta, oh, hola papá, ¿cómo estás ahí? ¿Te tomaste las pastillas? ¿Ya? Entonces, hay una unión que es invisible, ¿ya? Pero es muy fuerte entre el hijo y la madre, o la hija y el padre, ¿ya? Y a veces de hijo con el padre, o la hija con la madre, ¿ya? Esa unión uno la puede investigar en tu árbol genealógico y ver cómo te afecta. Entonces, para poner un ejemplo, ¿ya? Y tomar lo que ya conté. Mi padre tiene un nudo incestuoso muy grande, ¿ya? Con su madre. Su madre se llama Ana, y él se buscó una maestra espiritual que se llama Ada. O sea, la diferencia es de una letra. Y ese nudo incestuoso, él lo realiza porque la hija de Ana se llama Ana Rosa del Carmen, ¿ya? Y él se casó con una Rosa del Carmen. Entonces, de alguna No, mente está vinculado llego. a esa Ana, a esa madre. Cuando se separó de mi madre, ya, se casó se emparejó con la hija de esta hada, ya. Entonces, emparejarse con la hija es una forma de emparejarse con la madre, ya. Entonces, el nudo incestuoso es
un elemento que uno tiene que andar viendo a ver cómo te afecta a ti en tu vida, ¿ya? En las repeticiones, em, varía mucho, y todos tenemos un poco de este deseo, de esta pulsión, ¿ya? Y piensa que si tú cuando pequeño, pequeña, no desarrollaste, o tus padres no eran tan conscientes de darte esas necesidades que tú necesitas para crecer, es algo que tu niño dentro de ti está pidiendo, ¿ya? Entonces uno se busca un jefe, una jefa, o una figura que va a representar esa madre, ese padre en la vida. Y eso es un obstáculo si es que si tú quieres crecer, ya, ser el adulto, de alguna parte Mm, se va a resistir en ti. Ese es el ego, ¿ya? El ego va a decir, pero si crece, ya no va a ser el hijo de tal, claro. ¿ya? Entonces, por eso uno va trabajando esas pulsiones que hay en uno. Ahí no sé, ya se nos acaba el tiempo, pero preguntar eso pasa mucho de las hijas con las madres que terminan siendo así como muy, muy compinches todo el tiempo, están juntas, ¿no? Sí, Este, sí, totalmente. Bueno, yo les conté de mi padre, pero él tiene hermanas, ¿ya? Esta hermana viven todavía en la casa de su madre, de su madre, sí, de mi abuela. Y la cuidaron hasta que falleció, y no hicieron pareja con nadie más. O sea, ahí hay un nudo claro, incestuoso con la madre, ¿ya? Es decir, se, se, mm, se someten a este deseo infantil y no crean su propia vida, no siguen su camino, ya que es salir de la casa, ya ser adulto, adulta, tener pareja. claro, Ahora, obviamente, ¿Mm? no, perdón, que con esto no decimos que si, bueno, se casaron con su padre simbólicamente, bueno, se van a separar. Hay que Claro, trabajarlo, ¿no es cierto? Esto se puede sí, hacer. sí, pues se trabaja, se trabaja. Ahí hay varias formas. En el ámbito de la psicomagia, tú realizas metafóricamente la unión con tu madre, con tu padre, ¿ya? O sea, es un camino de muchos, ¿ya? Entonces, pero básicamente tú tienes que darle a entender a tu niño o tu niña que ya está bien, ¿ya? De eso se trata, ya está bien. Ahora vamos a crecer. Sí, súper interesante, hay muchísimas cosas. Este último tema, yo creo que la mayoría, ¿no? Tenemos que trabajar lo que buscas al padre o que busca la hija al padre. Pero bueno, son muchísimas conforme el incesto también, pues es todo dependiendo del árbol genealógico que lleven, que se tenga que sacar información, porque bueno, también es un sede del lugar, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas atrás que muy, muy largo, muy extenso el tema. Y bueno, nos ha encantado, pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Creo que tú tenías un taller ahorita o algo. Mira, deja comentarle a quienes nos acompañan. Bueno, yo soy muy investigador, ¿ya? Y una de las cosas que no quiero que las personas sientan es que no tienen la información que necesitan para crecer, porque yo creo que hay un obstáculo de aprendizaje. Entonces yo me dediqué a reunir mucho contenido, videos, grabaciones, tengo mucho material y todo está en mi página web que se llama lavidainterior.com, y lo regalo, ¿ya? O sea, todas las personas que quieran aprender de estos temas, yo ya les organicé cientos de videos, o sea, tienen mucho contenido para que lo hagan por su cuenta. ¿Por qué? Porque yo no quiero que te pase, como pasa a mucha gente, por ejemplo, en el mundo universitario, que entran en una carrera, pagan mensualidades, aranceles, y después no quieren estudiar. Bueno, o sea, aquí toma toda esta información, porque a mí me benefició, a ti te puede beneficiar, y después si quieres ir más allá, bueno, puedes tomar los cursos que ofrezco en mi escuela o con otras personas, que aquí yo creo que uno siempre escoge a la persona con la que resuena porque te va a traer algo importante, ¿ya? Entonces, solo les paso el aviso, entren en laviainterior.com y ahí van a poder acceder a algo que se llama la vía gratuita, donde la vía gratuita hay ebooks que me demoré meses en preparar, o sea, mucha información ahí está, ¿ya? Para que no tengan
la excusa de decir, es que no tengo dinero, es que ya no tengo información, bueno, toma, aquí está. Y después de eso tenés la formación. ¿Qué es lo que está en tu escuela? ¿Qué Mira, uno que puede ir a conocer, saber, estudiar? yo trabajo 4 herramientas, el tarot, evolutivo, el árbol genealógico, la psicomagia y la integración de esas 3 herramientas en tu vida, que yo le llamo el camino propio. Entonces yo mes a mes voy generando un curso que pueden verlo en la escuela, está el calendario de todo el 2023, y tú cuando entras a mi escuela te suscribes mensualmente, ¿ya? Entonces por la suscripción tú obtienes todos los cursos grabados para atrás. O sea, yo además soy muy generoso, te entrego un montón de información, está todo ahí y las formaciones están a valores muy accesibles. A $50 mensuales tú tienes cursos, un montón de cursos para atrás que puedes disfrutar. Y yo mes a mes, bueno, voy trabajando una herramienta y bueno, y hasta ahora estoy trabajando así. El próximo año quizás voy a agregar más elementos en las formaciones. Buenísimo. ¿Y consultas particulares también También, haces, online, presenciales? O sea que para cualquiera también, de todo esto te pueden online, buscar. todo, sí. Sí, me contactan, yo siempre respondo y encantado de... Bueno, Aparte y es un quería aprovechar para encanto. agradecerle a ustedes, ya, o sea, me parece maravilloso lo que están haciendo. Vean todos los las otras encuentros que tuvieron y bueno, y vienen más encuentros, así que ahí estaremos para eh, disfrutarlo. Ay, Ay, muchas muchísimas gracias. por compartir con nosotras. Nos encantó, nos encantaste, tu energía, todo nos pareció Tu fabuloso. luz acá arriba. Eso es de ustedes, ya, ustedes son Luzca, Luzcar. Qué lindo. Pues muchísimas gracias y nos vemos para el próximo martes. Vamos a estar también aquí nosotras. Acá ahora nos De tocará a nosotras. toca a nosotras, tratando biocodificación metafísica. Entonces los esperamos. Este viernes tenemos mate y café, por si se quieren sumar. ¿Qué es? 19 horas, 21 horas, ¿qué? 22 Argentina. ¿Qué es tu horario? 19 México. 19 México. Ay, perdón. Y pues a Si todos no, miren el flyer y se van a enterar, o sea, en cuanto lo subamos. muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Aníbal. Un encanto. Y bueno, te esperamos en cualquier otro momento con algún tema psicomagia, algún tema más específico, ¿no? Esto que preguntaban, bueno, cómo funciona la vida cotidiana, herramientas, no sé, Bueno, todo. cuando Acá y también ustedes abiertas las quieran, puertas. yo me comprometo a participar con mucho gusto. Sí, encantado, encantado de hacerlo. Ay, qué lindo. Ay, gracias, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos y todas. Besos, gracias, gracias.